El derecho a conformar libremente una familia por vínculos jurídicos o naturales, desde luego, es un derecho fundamental, como se expresa en el artículo 42 de la Constitución Política. Surge de la decisión libre de contraer matrimonio o de la voluntad responsable de conformarla. Esta libertad y voluntad se predica igualmente y en forma directa a los mayores de 14 años y menores de 18 años. Al fin de cuentas, son sus protagonistas. Conforme a su edad y madurez, en efecto, deben decidir sobre sus propias vidas y asumir responsabilidades. Nadie más podría ser dueño de sus destinos, así que se les debe considerar personas libres y autónomas y con la plenitud de sus derechos. Son ellos, entonces, quienes deben tomar la voluntad libre de casarse o de la voluntad responsable conformar una familia. Buenas noches, martes 24 de agosto estamos aquí acompañándolos en De qué se habla. Y es que en nuestro país se habla de la polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia que determinó que los jóvenes entre los 14 y 18 años tengan la posibilidad de conformar una unión libre sin permiso de sus padres. Por eso hoy hablaremos sobre las ventanas que abriría esta decisión a la proliferación de los delitos sexuales contra la adolescencia en nuestro país. Terminamos indagando sobre las capacidades que podría tener una persona entre los 14 y 18 años para tomar este tipo de decisiones. Los invitamos también a conversar con nosotros. En nuestro Twitter nos encuentran como @RTVC Noticias con el numeral Hablemos de. Así comenzamos. Pues justamente hoy el debate está en esta polémica decisión por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que le da a estos jóvenes la libertad para entablar una relación de unión libre sin el permiso de sus padres, que solamente será necesario si deciden contraer matrimonio. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Eli Abel Torrado. Él es abogado especialista en Derecho Civil y de Familia. Gracias por acompañarnos en De qué se habla, abogado Torrado. Y primero quiero preguntarle de la manera más sencilla posible, es importantísimo que nos pueda explicar qué es la unión libre en nuestro país. Muy buenas noches. Mire, la unión libre está definida desde el año 90, que tuvo una regulación especial, como una comunidad de vida permanente y singular que hacen un hombre y una mujer. Ese era el texto inicial de la ley 54 del 90 y posteriormente con unas directrices trazadas por la Corte Constitucional también se permite entre personas del mismo sexo, pero supone eso, que haya una comunidad de vida y que esa comunidad de vida sea permanente y sea singular. Sí. Abogado, mire, esta decisión genera dudas, genera polémica por el hecho de que incluye a los jóvenes, podríamos decirlo así, o a los menores de edad desde los 14 años. ¿Usted cómo la ve? ¿Cómo percibe esta decisión? ¿Está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo íntegramente con el sentido y el alcance que le dio la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al resolver una demanda de casación que se había presentado. En esa demanda lo que se debatía era si era nulo o inexistente una relación de hecho que existía entre un hombre de 14 años de edad y una mujer mayor de edad. El cuestionamiento que se hizo a esa unión marital de hecho fue que no había un permiso de los padres del menor de edad para establecer esa unión marital de hecho, haciendo un parangón, una comparación con una norma que establece el artículo 117 del Código Civil y que dispone o autoriza el matrimonio para menores de edad siempre y cuando obtengan el permiso de sus padres o representantes legales. Lo que la Corte allí explicó es que la inexistencia del permiso no afecta la validez de la unión marital de hecho, como la inexistencia del permiso para celebrar matrimonio tampoco afecta la validez de ese matrimonio. Con eso lo que quiero decir es que en Colombia están autorizados los matrimonios de menores de 18 años y mayores de 14.
Entonces, allí es donde está la polémica jurídica, porque la Corte dice, mire, no hay así como hay una norma, que es esa que citaba, para que un menor de 18 años celebre matrimonio exigiéndole un permiso de sus padres, ese permiso no existe para el establecimiento de uniones maritales de hecho. Por eso es que yo veo que, repito, el sentido y el alcance de la decisión de la Corte es totalmente ajustada a ese tipo de relaciones de hecho, porque la Corte también explica allí que lo que dice la Constitución política, que la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye de dos maneras. Una, por la decisión libre de un hombre y una mujer, hoy también se puede entre personas del mismo sexo, de contraer matrimonio, o dos, por la voluntad responsable de conformarla, que es lo que abrió las compuertas para legitimar las uniones maritales de hecho o uniones libres, como también corrientemente se les dice. Entonces, a uno como padre de familia, realmente, abogado Torrado, lo que le cuesta entender es cómo los niños de 14 años, aún digamos, los padres tienen su custodia, debe uno a veces hasta pedir permiso a los padres y tener un certificado para poder viajar con ellos, entre otras cosas, le piden permiso a uno para muchas cosas, pero para una unión libre, pues no hay ningún problema, ellos pueden decidir. Sí, eso es lo que advierte la Corte al decir que la falta del permiso no afecta la validez de la unión marital. Lo que sí la afectaría sería la falta de consentimiento, pero el permiso como tal o la falta del permiso no tiene por qué permitir que se invoque, como era lo que se trataba de hacer allí, la nulidad o la inexistencia de esa relación marital de hecho. Bueno, esto realmente uno como padre de familia queda bastante, digamos, hay un gran conflicto porque uno no logra entender, además estos temas jurídicos, por eso lo estamos invitando a usted para que nos logre, pues digamos, abrir esas ventanas, porque uno sí queda con muchas dudas al respecto, sobre todo porque pues si pueden conformar un hogar, pues ya pueden ser papás, etcétera, pueden independizarse, etcétera, de uno, y no entiende uno cómo esto sea posible. Entre otras cosas porque la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar vía libre para que los jóvenes tengan la posibilidad de conformar una unión libre sin permiso de sus padres, pues deja una preocupación bastante por la posibilidad de que esta determinación pues sea una herramienta para que los delitos sexuales contra los adolescentes tengan aún mayor impunidad. Pues abogado, justamente con lo que acaba de decir José Fernando, la siguiente pregunta que yo le quiero hacer es ¿de qué manera esta decisión podría abrir esa puerta a que se aumenten los delitos sexuales contra la adolescencia o contra los adolescentes y también la impunidad contra los perpetradores de estos crímenes? A ver, las relaciones sexuales consentidas entre personas mayores de 14 años no constituyen ningún delito, salvo que haya violencia o haya aprovechamiento de unas condiciones de indefensión, pero en sí mismo el hecho de que una persona mayor de 14 años tenga relaciones sexuales, eso no constituye un delito si hay el consentimiento. Lo que sanciona la ley es todo lo contrario, violentar esa voluntad o ese consentimiento. Sí, entonces... Yo coincido sí. en parte con las inquietudes que se deducen de las preguntas que ustedes están formulando, particularmente la de José Fernando, en el sentido de que pues, esto genera cierta preocupación, pues porque la familia se forma a través de una voluntad responsable de conformarla, como estábamos hablando, que es el canon previsto en la Constitución política. Y porque en términos generales, pues todos aspiraríamos a que cuando una persona toma una decisión tan trascendental como es la de celebrar un matrimonio o la de establecer una unión marital de hecho, pues se necesita un grado de madurez, de formación, una relativa experiencia
en el manejo de ciertas situaciones de la vida que puedan conducir a la formación de esa familia. Pero también hay que tener en cuenta que a través de convenciones internacionales y en la propia Constitución Política de Colombia está previsto que los menores, en este caso los púberes o los adolescentes, tienen un derecho a ser protegidos y el Estado tiene la obligación de impulsar y desarrollar todas sus facultades y todas sus atribuciones. Elías Torrado, abogado y especialista en Derecho Civil y de Familia, gracias por acompañarnos en De qué se habla. Con el mayor gusto, muy buenas noches. Bueno, y en De qué se habla también escuchamos a las personas, los escuchamos a ustedes. Aquí están algunas de las opiniones sobre este tema. Pues no, o sea, la verdad es que eso no es una edad correcta, pero eso es como más el cuidado de los padres, de la madre, ya, que le dan mucha libertad a los hijos. No estoy de acuerdo con eso porque pues deberían tener un poco más de edad para adquirir una nueva responsabilidad, pero no deberían de hacerlo. Yo digo que para la edad no hay madurez. Si una persona joven tiene esa madurez y esa inteligencia de saber cómo llevar una relación sin perjudicarse y tener una sana convivencia, sí estoy de acuerdo. Estaría de acuerdo porque después de los 14 ya tiene uno mucho criterio, hasta yo digo, hasta los muchachos menores de 14 deberían ir también a la cárcel porque ya tienen una responsabilidad mental para esas decisiones, como pueden tomarlas para una cosa o para otra cosa. Pues es un tema bastante polémico del cual podríamos hablar todo el tiempo tiene muchas aristas y muchas cosas por las cuales tratar. Yo quedo preocupado como padre de familia, Daniela. Claro, y es que lo que estábamos diciendo ahorita, 14 años es una transición, ahí va. ¿Tienen las personas la capacidad de tomar decisiones a esa edad? Pues vamos a seguir conversando sobre el tema y a solucionar de alguna manera o a tratar de solucionar esa pregunta al regreso. No se desconecte. Y seguimos hablando sobre la decisión de la Corte de permitir a los jóvenes o menores de edad entre 14 y 18 años tener relaciones de unión libre sin la autorización de sus padres. Ahora, además de las implicaciones legales, la pregunta de fondo es si están estos jóvenes en la capacidad de tomar este tipo de decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Además, abre el debate del límite establecido para que una persona se considere mayor de edad. Todo esto en medio de una sociedad hiperinformada, con los riesgos de siempre aún más latentes. Pues a esta hora se conecta con nosotros para hablar de este tema Jorge Caucali. Él es psicólogo y magíster en gestión emocional. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla, Jorge. Y dentro de los parámetros de una persona sin antecedentes de enfermedades psicológicas y en condiciones, digámoslo, normales, un adolescente tendría ya formadas todas las herramientas para tomar una decisión tan importante como la de empezar una unión libre o conformar un hogar. José Fernando, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Bueno, esto es una pregunta bastante interesante que tiene muchos puntos de vista, entendiendo que desde las etapas del desarrollo, cuando uno estudia psicología, comprende que dentro de las etapas del desarrollo, dadas unas teorías de Piaget, tenemos 4 escenarios dentro de los cuales, o 4 estadios dentro de los cuales se desarrolla nuestro crecimiento. Cuando hablamos de los niños de 14 años, estamos hablando de niños o de adolescentes que ya tienen un proceso de operaciones formales. ¿En qué trata el proceso de relaciones formales? De operaciones formales. Precisamente trata en que esas ideas abstractas y ese pensamiento simbólico que incluye todos los procesamientos de racionamiento del individuo se llevan, pero no de una manera tan real como muy posiblemente se puede ir formando con el paso de los años. Venimos de una etapa previa a las operaciones formales que se llaman las operaciones concretas, dentro de los cuales los niños de 7 a 12 años ya hacen ciertas inferencias de la realidad, pero no obstante todo su pensamiento
se circunscribe a los aspectos y características concretas del mundo que lo rodea. Entonces, si vemos este paso, esta trascendencia de un estadio, del cual acabamos de hablar, que es el de operaciones concretas de niños de 7 a 12 años, y pasamos a un estadio de jóvenes o de adolescentes entre 12 y 14 años, podemos comprender que aún están en un sistema de pensamiento muy incipiente para enfrentarse a ciertas realidades del mundo que claramente resulta difícil comprender para un adolescente. Si a un adulto tenemos que tener en cuenta que en estas dinámicas de la nueva realidad a un adulto le cuesta entender a muchos procesos lógicos que pasan dentro de la realidad. Imaginemos ahora un niño cuando las características de un niño o de un adolescente, precisamente en esta época de la que se está generando tanto debate, es uno, primero porque tienen esa capacidad de abstracción, es decir, tienen esa posibilidad de seleccionar qué quieren ver, qué quieren oír y cómo lo pueden manejar. Segregamos algo de la gran realidad y lo llevamos a un escenario donde yo me sienta a favor y protegido frente a mi pensamiento, pero podemos evitar, obviamente, en el desconocimiento, no podemos evitar el ponernos en peligro porque no lo conocemos. Igualmente, estamos hablando de una época donde ya todos esos pensamientos abstractos, esos pensamientos simbólicos con los que crecemos, que se van formando producto del reflejo de lo que nosotros vemos en casa, de cómo vamos formando nuestro propio sistema de pensamiento, se van volviendo un poco más reales y empezamos a soñar a futuro. Pero todavía no existe la identificación del riesgo y podemos ponernos, como es el gran debate y como lo decía también ustedes mismos y como lo hemos venido, como se está hablando a nivel social, los niños se pueden poner en riesgo porque se pueden ir detrás de un ideal que está en su mente, producto también de la formación que pueden tener frente a los valores de la casa, pero se van a encontrar con un mundo que no corresponde. Entonces es un riesgo y realmente sí siento yo a manera profesional que los niños se pueden sobreexponer ante esta decisión de libertad. Claro, Jorge, justamente le quería preguntar eso, ¿cómo puede terminar una relación de unión libre o eventualmente un matrimonio a tan temprana edad? Digamos que dentro de nuestro sistema emocional, dentro de la gestión del pensamiento y de las emociones que nosotros tenemos dentro del proceso madurativo, una persona va siendo más resiliente y va comprendiendo mejor cada una de las situaciones, de las frustraciones, de los éxitos, de los logros, pero también de las situaciones que de pronto no ha podido sopesar con el paso del tiempo, ya cuando es adulto. Encontramos una manera resiliente de ver el mundo, de ver la vida, pero un niño es muy frágil. Entonces hay que entrar a mirar primero el pensamiento que puede tener un adulto, porque finalmente, ¿qué puede ofrecer un adolescente, un niño que se está empezando a formar dentro de esa autoexploración o de esa exploración en su mundo real, cuando va a tener que enfrentarse a una realidad que va más allá de una simple unión libre? Estamos hablando de un sistema de pensamiento que está involucrando no solamente un contacto físico, que de por sí ya es un punto que tenemos que tener pues en alerta y muy claro, pues también para salvaguardar la integridad física y emocional y psicológica de los adolescentes, sino que se aboca a que el adolescente también, si va a entrar en unión libre, muy posiblemente el adulto que en este momento tenga la posibilidad de compartir ese escenario con la persona. Hay que entrar a mirar el debate frente a cómo se va a trabajar temas que entran a ser diferentes aristas a formar parte de la relación. ¿Cómo vamos a trabajar el tema del dinero? ¿Cómo se va a trabajar el tema de la manutención del hogar? ¿Cómo este tipo de decisiones jurídicas replantean el límite para la mayoría de edad tal vez en Colombia? Yo creo que este tipo de decisiones jurídicas van más enfocadas directamente al planteamiento que se debe hacer desde el sistema de valores que manejen en el hogar. Los padres es un punto es importante que los padres reevalúen la educación, que reevalúen también los valores que le están dando a sus hijos, porque a partir de ahí también tienen el criterio y la responsabilidad de formar el futuro de sus hijos. Los padres, desde temprana edad, cuando los hijos son muy pequeños, los hijos se convierten en ese estímulo por el cual los padres trabajan, pero igualmente, ¿quiénes son los superhéroes de los niños? Los papás. Entonces, aquí hay un sistema integrativo de pensamiento donde se debe hacer un feedback para poder fortalecer mucho los valores, porque claramente ya al abriendo esta puerta el hijo puede decir yo me voy y pues legalmente digamos que ya las consecuencias de todo lo que está ocurriendo se puede ir y la frustración primero va a ser para el papá y segundo la responsabilidad de no haber hablado a tiempo con sus hijos, porque dentro del proceso sistémico familiar que se debe llevar debe haber un punto de unión
y de clarificación frente a todos los pensamientos, porque finalmente al final lo que nosotros hacemos en la sociedad es el reflejo muchas veces de todo lo que aprendimos en el hogar. Si venimos con un sistema, con una huella digital social, como los valores a nivel familiar, claro, determinante, donde yo sé que tengo que cuidarme, que autoprotegerme, que luchar por mí, que de pronto el papá puede hablar, así como hace muchos años también se impartieron clases de educación sexual, que ahora más que nunca siento que se debe tener una corresponsabilidad con este tema, no solamente desde la pedagogía académica, sino también desde el hogar. Asimismo debe replantearse mucho el ideal de los valores desde el autocuidado, porque efectivamente el niño se puede ir, pero también está en el papá intentar frenar esa decisión por medio de un diálogo activo que de manera preventiva permita que el niño no vaya a sufrir más adelante. Pues Daniela, esto abre la puerta, tienen la libertad para volar, pero como lo dice el doctor Caucali, no tienen alas todavía. Exactamente, además todas las sorpresas, Jorge y José Fernando, que se van a llevar, porque es que eso no es tan sencillo construir una familia, uno lo ve como las personas mayores de edad tienen tantos problemas en las relaciones personales, ahora un niño o una niña de 14 o 15 años tratando de adelantarse a esas etapas de la vida, pues que uno no debería quemar así de rápido. Daniela, pues, mira por Jorge ejemplo la Caucali, frustración que se puede... Sí. Psicólogo, magíster, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, Jorge. Lamentablemente nos gustaría, como dije desde un principio, conversar largo y tendido, este tema da para muchas cosas, pero te agradecemos mucho por acompañarnos en De Qué Se Habla. Con todo gusto. Bueno, y ahora nos vamos a conectar con Rosita García, ella es mamá de un menor de edad. Rosita, gracias por acompañarnos en De Qué Se Habla, un gusto tenerla acá. Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, Rosita, lo primero es preguntarles, hombre, mujer, ¿cuántos años tiene su hijo o su hija? Bueno, yo tengo un menor de edad, hombre, y tengo 2 mayores de edad, mujeres. ¿Cuántos años y tiene? Te voy a hablar, bueno, mis hijas tienen 20 y 21 y el niño tiene 14 años. ¿Cómo vería entonces usted esta situación si un día su hijo llega y le dice, mamá, es que me voy a ir a vivir con una mujer que conocí y que tiene, pongámosle, 33 años? ¿Cómo ve usted esa decisión? ¿Cómo? ¿Tu edad? ¿Tu edad? Sí, Mamá tiene tu edad. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que a pesar de que soy un matrimonio joven, igual las responsabilidades que a ellos se les debe inculcar, pienso que eso va mucho desde casa, desde la parte, como nos decían ahorita, el autocuidado, cómo está la formación. Obviamente, pienso yo, mi primera respuesta ante una ocasión de esas sería un no rotundo. Un no porque también hay que darles la responsabilidad que a los 14 años, qué trabajo va a tener, cómo va a mantener un hogar, si llega a haber un bebé en la familia, cómo lo va a sacar adelante, qué tipo de educación le va a dar si ni siquiera se ha terminado el de educar. Fíjese, Rosita, que ese no también me gustaría decírselo a mis hijos, pero eso es lo que la Corte eliminó. Ya usted no tiene por qué decir no o sí, sino él tiene la libertad de decidir. ¿Cómo puede entonces repercutir esta decisión en la relación de cualquier padre con sus hijos? Bueno, yo pienso que desafortunadamente, como en muchas decisiones, la ley también nos ha amarrado los brazos a los padres, porque no solamente con esto, si nosotros le decimos que no en el momento de decirle no se puede ir a vivir con otra persona, pero en caso de que esa relación no funcione, como padres sí estamos obligados a volverlos a aceptar en casa. Entonces, es una ley en cual les da a ellos la potestad de decir, me voy, pero en caso del que no, nosotros como padres tampoco podemos decirles, aquí no vuelve, o usted tiene que asumir su responsabilidad, o usted tiene que hacer, o sea, llevar como de pronto a nosotros también nos educaron. La responsabilidad es suya, usted tiene que asumir sus actos y de eso también va a ir la formación que él o ella en más adelante vaya a tener para sus propios hijos. Bueno, pues Rosita, usted tiene toda la razón. Yo creo que en el tema de que las consecuencias, debemos asumir las consecuencias de nuestros actos y pues hay que mostrarles de alguna manera a los jóvenes a qué se están enfrentando para que pues ellos con esta decisión de la Corte tomen sus propias decisiones siendo conscientes de lo que puede acarrear esta situación. Muchísimas gracias por acompañarnos en De Qué Se Habla. Buenas noches y mil gracias a ustedes también por la invitación.
Pues antes de despedirnos queremos escucharlos a ustedes y aquí están algunas opiniones de otros colombianos sobre este polémico tema. Sí oí esto, pero me parece que hay que estudiar mejor ese tema porque una persona de 14 años todavía no es muy responsable en su forma de pensar ni de actuar. Las relaciones, uno con una persona de 14 años, con una persona mucho mayor, realmente tiene que vivir procesos. Si tú no vives procesos, tú no vas a crecer, no vas a madurar. Entonces creo que es muy difícil uno tener una relación pues con esa diferencia de edad. Me parece totalmente un absurdo jurídico y sociológico, porque un pelado de 16 años, un adolescente, no tiene la capacidad mental ni psicológica para saber qué es una familia y formar una familia. Puede tener relaciones sexuales, pero eso no lo habilita para que tengan capacidad para formar una familia, que es otra cosa distinta. Pues no sé, eso de pronto se puede dar para que hayan más abusos a menores de edad, entonces creo que no me parece muy buena esa medida. Pues José, un tema muy complicado y sobre todo yo me quedo con algo que dijeron ahí nuestros televidentes y es que no hay que quemar los procesos, no hay que quemar las etapas. La decisión al fin y al cabo ya está tomada. Y hay que respetarla. Hay que respetarla, ahora es parte yo creo que de un proceso de que los padres de familia se encarguen, como lo decía también Rosita, la mamá que entrevistamos, de ayudar a sus hijos a entender que no hace falta correr tanto y de protegerlos, porque también, como nos dijo la televidente, pues se corren muchos riesgos, sobre todo con las niñas menores de edad. Pues a mí me da mucho susto siendo padre de familia, aún tienen 3 años, pero pues lo que se espera realmente es bastante complejo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos, esto es De Qué se habla y nos vemos de nuevo mañana. Chao, que descansen.